Hola, muy buenas. En esta ocasión vamos a hablar sobre la biología molecular, más que todo sobre sus aplicaciones. Ya tenemos entendido que las aplicaciones de la biología molecular es una disciplina esencial para entender la vida, y más que todo abarca las diversas moléculas biológicas y sus interacciones. Más que todo, pues obviamente porque su importancia es innegable. Empezando por una de sus aplicaciones, tenemos las aplicaciones en la medicina. Como primer punto, tenemos el diagnóstico genético, que obviamente permite identificar de manera temprana las enfermedades como la fibrosis quística, como ya mencionamos, el cáncer, puede ser también, bueno, varios tipos de enfermedades, que obviamente es un buen punto para el diagnóstico genético. Como segundo punto, tenemos las terapias génicas, que son las correcciones de los genes defectuosos, como la atrofia muscular espinal. ¿Y esto en qué se traduce? Que obviamente podemos hacer correcciones como medida de terapia. Obviamente, o sea, como ya dice terapia, podemos hacer evidentemente la corrección. Y como último punto tenemos la medicina personalizada, que son tratamientos adaptados al perfil de cada paciente. Obviamente ya puede ser contra el cáncer, que puede ser una quimioterapia, o para un paciente que tenga disfunción en la movilidad, se le puede hacer una terapia de movilidad para que obviamente pueda recuperar movilidad de cierta extremidad, o si acaso, pues una terapia sobre extrema, que se puede decir sobre extrema, que tenga que intervenir en cirugías o implantes para em, reintegrar la movilidad de la parte. Al punto aparte tenemos la aplicación en la agricultura. Este es un punto bastante interesante ya que encontramos una mejora genética, es decir, en los cultivos ya tendríamos menor uso de pesticidas y plaguicidas en los cuales se hacen resistentes a los cultivos de manera eh, genética, por así decirlo, ¿verdad? Y por ende nos ayudaría un poquito más y reducirían las enfermedades graves, como puede ser el cáncer otra vez. Bueno, se pueden diversificar varias enfermedades a través de los plaguicidas, pesticidas, y como mejora genética nos daría un punto positivo para no tener ese pequeño problema. Como segundo punto tenemos la tolerancia ambiental, que nos hace un poquito más resistentes a los cambios climáticos, como tenemos al arroz, que el arroz también es un poquito delicado con el ambiente, entonces los haría un poquito más resistentes, no súper resistentes, sino que un poquito más tolerantes para que obviamente no perdamos el cultivo. Y como último punto tenemos la optimización agrícola, que obviamente aumenta el rendimiento y la calidad de los cultivos, teniendo como ejemplo un tomate, que un tomate ya sabemos que el tomate es bastante delicado a la hora de cultivar. Tenemos un maíz, el choclo, que el choclo también es bastante delicado. O sea, varios de esos cultivos nos podrían ser de gran utilidad y nos serían de gran beneficio al dejar de implementar sustancias químicas para mantenerlos al cuidado. Entonces, por un punto en la aplicación de la agricultura sería un punto bastante positivo. Como cuarto punto tenemos la aplicación en la industria, qué pena. Tenemos la producción de enzimas para la industria alimentaria que sería de gran ayuda, como los carbohidratos y las proteínas. Como segundo punto tenemos el desarrollo de biocombustibles a través de la biomasa. Eso quiere decir que estaríamos reduciendo el impacto en la medida de la producción de combustible, obviamente fósil, que sería un gran impacto, entonces sería un gran plus para la reducción. Y como por último punto tenemos la bioremediación para limpiar los contaminantes con bacterias. Últimamente las bacterias están teniendo relevancia para la limpieza y esterilización de zonas, así que podría ser una gran utilidad para, no sé, desinfectar zonas, esterilizar ciertos ambientes o seriamente para evitar riesgos. Otro dato importante, bueno, punto importante, tenemos la aplicación en la investigación forense. Tenemos la identificación, que ya sabemos que el ADN es crucial para identificar el cadáver, ya sea en muerte natural o en muerte mortal. Tendríamos la identificación del ADN a través de muestras de ya sea sangre, pelo, saliva, lágrimas, bueno, em, varias sustancias líquidas que se pueden secretar el cuerpo. También se puede evidenciar en las escenas del crimen, como la recolección de análisis para obviamente identificar el culpable o la causa. Eso también sería de gran ayuda, obviamente para los que son casos perdidos.
Y en las relaciones familiares tenemos las pruebas del ADN, que ya serían un poquito más precisas, que serían, ya que las pruebas del parentesco, si no estoy mal, tienen una efectividad del 95%. Algunas veces el 5% suele fallar, así que en la aplicación de la investigación forense tendríamos gran avance. Tenemos la aplicación en la conservación, que tenemos las especies en peligros, que sería reproducirlos a través del ADN o replicarlos para que obviamente si tenemos especies bastante reducidas, extraeríamos una muestra del ADN y suplementaríamos para la clonación, por así decirlo. Tenemos por otro lado la biodiversidad, que tendríamos el monitoreo de metagenómica en las comunidades microbianas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la biodiversidad, los ecosistemas están bastante desequilibrados y por eso deberíamos implementar una biotecnología para que ayude a equilibrar esos ecosistemas y que no haya un posible riesgo ambiental. En las técnicas claves tenemos el PCR, que es la reacción de cadena polimerasa, que obviamente nos sería de gran ayuda en la amplificación de fragmentos específicos del ADN y también nos sería útil en el diagnóstico de enfermedades y análisis forenses. Como la secuencia del ADN, tenemos la determinación del orden exacto de los nucleótidos del fragmento del ADN. Y es crucial también para los estudios genómicos y la personalización de tratamientos médicos. Como por último punto tenemos la electroforesis, que es la técnica para separar las moléculas como el ADN, ARN o proteínas según su tamaño. También nos permite analizar la prueba y tamaño de las muestras biológicas. Para concluir el tema de la biotecnología, tenemos el futuro de la biología molecular. Empezamos por la edición génica, que obviamente nos hace el uso de herramientas avanzadas como el CRISPR para modificar el ADN. También tenemos las aplicaciones en terapias genéticas y mejora de cultivos. En el segundo punto tenemos nuevas terapias, que obviamente es el desarrollo de tratamientos revolucionarios para enfermedades genéticas y también agrega la implementación de medicina personalizada. Como tercer punto y penúltimo punto tenemos la expansión de aplicaciones, que es el crecimiento en la medicina, agricultura y biotecnología, que también va de mano con las innovaciones que impactan en sectores industriales clave. Y obviamente como por último punto tenemos los desafíos éticos, que obviamente consideramos las éticas sobre la manipulación genética y las regulaciones necesarias para garantizar un uso responsable. Sin nada más que decir, buen día.